Hola, buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos con Lucas y espero que no os canséis en absoluto de estas reflexiones. Pienso que nos pueden ir bien, a mí me van bien, porque el hecho de tener que preparar, reflexionar, detenerme, pedir al Señor, orar para que me dé palabras adecuadas, creo que ya es un buen ejercicio. Y si vosotros y vosotras vais poco a poco leyendo este Evangelio de Lucas y lo aplicamos a nuestra vida, siempre encontraremos beneficio y bendición. Vamos con Lucas en el capítulo 13, a partir del versículo 31 hasta el 35. Vemos aquí que Jesús continúa su ministerio, su obra, realizando aquello a lo que ha sido llamado por el Padre, ungido en el bautismo por el Espíritu Santo para realizar esa obra. Y aquí vemos que Jesús lo hace bajo la amenaza de los estamentos religiosos. Y según el mismo evangelista Lucas, dice: ese mismo día llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Parece que incluso el mismo Herodes quería eliminar a Jesús. Sinceramente, que esto sea así, realmente plantea alguna duda, ya que cuando Herodes tiene a Jesús delante de él, fijaos que no encuentra motivo de muerte, a pesar de que aquí nos dice que Herodes quería matarlo. Lo cierto es que si quería Herodes hablar con él, eso sí lo dice en Lucas 23, 8, 12, dice que Herodes quería hablar con él, con Jesús, le llamaba la atención, había oído de sus milagros y quería ver algún milagro de él. Es curioso, incluso dice el texto en Lucas 23 que los mismos soldados incitan a Herodes a despreciarlo. Pero sea como sea, para Herodes era en el fondo un estorbo más que otra cosa. El hecho de que un día los fariseos avisaran de la intención de Herodes es curiosa. ¿Por qué? Porque en el fondo nos está diciendo que habían algunos fariseos que querían proteger a Jesús, o sea, algunos que simpatizaban con él. La sencilla razón es que parece ser, según el texto que dice: vete aquí porque Herodes quiere matarte, y lo dicen unos fariseos, implica que algunos querían protegerlo. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Quizás algunos habían reflexionado y se habían dado cuenta de que la enseñanza de Jesús era una enseñanza válida. Mirad, atendiéndonos a algunos escritos judíos, como por ejemplo el Talmud, y es como una curiosidad que os quiero proponer. El Talmud, que fue escrito siglo III y en el V de nuestra era, y que refleja de alguna manera lo que pensaban los judíos. No deja de ser una forma, el Talmud, de exponer, de explicar las normas, leyes y comportamientos religiosos que había que tener. Y entre ellos explican, hacen una referencia estos rabinos judíos de esta época sobre los fariseos. Y dice que había varias clases de fariseos. Y es curioso. Dice, había el fariseo que se llamaba de hombro, porque llevaba todas sus buenas obras y sus justicias sobre sus hombros para que todos lo vieran. Había el fariseo
que se llamaba Espera un poquito, quien siempre tenía la intención de hacer buenas obras, pero podía encontrar siempre una razón para hacerlas más tarde. Ahora no, espera un poquito. Son reflexiones del Talmud, pero que incluso son actualísimas para nosotros los cristianos. Está el fariseo magullante o sangrante, quien era tan santo que apartaba la mirada de cualquier mujer para no verla en público y por lo tanto constantemente se tapaba con cosas y tropezaba, incluso haciéndose daño. Son los puritanos, aquellos que son, como diría yo, extremistas, legalistas. También había otro tipo de fariseo, el jorobado, quien era tan humilde, según ellos, que caminaba inclinado y apenas levantaba los pies para que todos pudieran ver lo humilde que era. Fijaos que todos son aspectos externos de una religiosidad interna. Estaba el fariseo siempre cantando, porque además siempre contaba sus buenas obras y creía que ponía a Dios en deuda con él por todo lo bueno que hacía. Tenemos, según el Talmud, el fariseo temeroso, quien hacía bien porque eso quitaba la ira de Dios sobre él, porque vivía aterrorizado de Dios, porque tenía miedo de su juicio. Estaba también el fariseo con temor de Dios, aquel que amaba a Dios de verdad y hacía obras que agradaban a Dios porque lo amaba. Ahí, sinceramente, si volvéis atrás esta reflexión, este vídeo, no ha cambiado nada, no ha cambiado nada nuestro comportamiento como cristianos, porque esto incluso pasa hoy en día. Pero entre ellos, repito, había fariseos que advierten a Jesús porque en el fondo, repito lo que he dicho antes, debían de percibir en Jesús, en el Señor, algo diferente. Pero volvamos a nuestra narración. Jesús, de hecho, salía de Galilea, se iba de Galilea no porque tuviera miedo de Herodes, sino porque tenía una misión de parte de Dios que realizar. Y curiosamente, Jesús da una respuesta tremenda a los fariseos y arremete contra Herodes. Sinceramente, entre paréntesis, como cristianos comprometidos en toda nuestra existencia y en la vida, hemos de tener criterios políticos, criterios sociales, criterios laborales. El cristiano que vive en este mundo, aunque no somos del mundo, debemos tener nuestras opiniones en todas las esferas de la vida. Opiniones, evidentemente, inspiradas por lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero opiniones, porque hay quien huye, hay quien dice, no, esto no es, nuestra vida es celestial, sí, pero que tienes los pies en la tierra. Yo siempre he dicho, el Señor nos dice, no sois de este mundo. Y con todo cariño y con todo respeto, también podría haber añadido el Señor, pero estamos en este mundo. Y aunque Él ha vencido el mundo, esa victoria solo será la realidad cuando lleguemos a su presencia. Ha vencido, sí, pero está venciendo y vencerá.
Y va y dice Jesús algo, en el 32 dice, Jesús les contestó a los fariseos, dice, id y decirle a ese zorro, o esa zorra, has de saber que yo expulso demonios y curo enfermos hoy y mañana, y al tercer día culminaré, acabaré, finalizaré la tarea. Pero entre tanto hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Id y decir a aquel zorro, a aquella zorra. La idea de llamar zorra a Herodes era para decir que era un gobernante astuto pero débil. Cuando lo llama zorra es para hacer un contraste, precisamente en aquella época era así, entre el zorro y el león. El zorro y el león. El zorro es astuto. El león es más noble. Cuando ataca, cuando busca la presa, se le ve venir. Va corriendo. La zorra no. La zorra se agazapa, busca, mira y espera el momento adecuado. El león lo hace, pero con más nobleza. Mirad, para el judío, la zorra simbolizaba tres cosas. Primero, era como el animal más astuto de todos. Segundo, se consideraba el más destructivo de los animales. ¿Os acordáis cuando el libro de los jueces, hay jueces que ponen en la cola incendiaria, incendian la cola de los zorros para que pase por los sembrados de un Sansón, etc., ¿no? La zorra es muy astuta, se cuela en los gallineros, sabe hacer agujeros para introducirse y comer. Y el tercero era el símbolo de un hombre inútil e insignificante, de un hombre, como he dicho antes, astuto y débil. Débil porque la zorra es débil y supera su debilidad con la astucia. Y Jesús marcha hacia Jerusalén. Jesús marcha a Jerusalén y sigue su camino. Porque en Jerusalén acabará su obra. Y él lo sabía perfectamente. Sabía que, como afirmó en Nazaret, nadie es profeta en su tierra. Por eso añade algo terrible. También sabía que no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En el fondo, aquí el Señor está usando de una cierta ironía y a la vez quiso poner el dedo en la llaga de sus contemporáneos, diciéndole lo que iban a hacer con él. Se lo dice: si yo voy a Jerusalén, que es la ciudad que mata a los profetas, y me matan a mí, estoy certificando que yo soy un profeta. Porque fue en Jerusalén donde el Mesías fue rechazado y fue matado. Jerusalén sería testigo de su muerte. Y por eso Jesús se lamenta sobre la ciudad que lo iba a rechazar. En el 34 y 35 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Y aquí fijaos que hace otro símil de animal. He querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y vosotros os negasteis. Pues mirad, vuestra ciudad va a quedar desierta, y os digo que no volveréis a verme hasta el momento en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor.
hay dos interpretaciones sobre bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos se refiere a la entrada triunfal. Digo triunfal porque fue como un rey aclamado al entrar en Jerusalén, y otro se refiere a la segunda venida de él. Yo, para mí, mi opinión, no deja de ser siempre discutible y puede incluso estar equivocada, se refiere a la segunda venida, cuando Jerusalén será precisamente el lugar que Jesús glorioso vuelva. Y Jesús le habla a Jerusalén, fijaos, con un sentimiento especial. Repite con dolor 2 veces su nombre, Jerusalén, Jerusalén. Con eso demuestra una profunda emoción, pero sin ira. El otro día lo comentábamos, hace ya unas semanas, en los estudios bíblicos del domingo por la mañana sobre Apocalipsis, sobre la ira de Dios. La gran diferencia que hay entre nuestra ira y la ira de Dios es que la ira de Dios es sin pecado y la nuestra es con pecado. Jesús sentía un gran amor por Jerusalén. Estaba ya el templo de su Padre. Pero a pesar de que lo rechaza, porque mataba a los profetas y apedreaba a los que eran enviados, Jesús va a Jerusalén y además ruega por la ciudad de Jerusalén para que se convirtiera y huyera de la destrucción que vendría sobre ella. Muchos opinan que Jesús, cuando habla de esta destrucción, se está refiriendo al año 70 en que el general Tito, destruyó, arrasó Jerusalén. Y a partir de ese momento los judíos fueron deportados, hasta que en el año 1948, de nuevo, se abre la tierra de Israel para que los judíos de la diáspora, después de 2000 años, vuelvan a la tierra y se inicie los tiempos del fin. Es mi opinión. La expresión es extraordinariamente impactante, la de Jesús. Además, con otro detalle. Nosotros sabemos que Jesús, ante la tumba de Lázaro, llora. Pero no es el único caso en que llora Jesús. En Lucas 19:41, Jesús llora sobre Jerusalén. Fijaos cómo dice: cuando Jesús llegó cerca de Jerusalén a ver la ciudad, lloró a causa de ella y dijo: si al menos en este día supieras cómo encontrar lo que conduce a la paz. Jesús llora por Jerusalén. Está perfectamente encuadrado en el contexto que estamos hoy estudiando. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas? Pero no quisiste. Jesús quería proteger, alimentar y cuidar a sus compatriotas, los judíos, y utiliza una imagen preciosa como la madre pájaro protege a sus polluelos. En griego, la misma palabra, gallina, significa simplemente pájaro. Y curiosamente, también toma del Salmo 17, el versículo 8, 91 y 4 y otros, la idea de que Dios es como esa gallina, como ese pájaro que quiere proteger al pueblo bajo sus alas. Dios, varón, hembra. Dios sin sexo tiene actitudes, sentimientos, hechos maternales 100%.
De tal manera que incluso en este pasaje nos recuerda una cosa que yo creo que podríamos hacer un poco de imaginación. Cuando la gallina ve venir a un animal de presa, como el zorro, ¿os acordáis de antes? Hemos hablado. Hace un ruido para reunir a los pollitos y poder cubrirlo con sus alas. Y deseo decir sobre esta preciosa imagen algo que creo es precioso. Porque esta imagen de una gallina y sus polluelos nos dice algo acerca de lo que Jesús quería hacer por aquellos que los rechazaron, incluso por Herodes, que como antes hemos visto, también parece ser que quería matarlo. El Señor a sus seguidores quiere darles seguridad en Dios. Quiere hacerlos felices. Quiere hacerlos partícipes de una gran bendición. Quiere que los reconozcan como su Mesías. Y desea profundamente que conozcamos su amor. Y me llama también la sorpresa la expresión que dice: vosotros os negasteis, vosotros no quisisteis. El problema no era la disponibilidad de Jesús de rescatar o proteger a su pueblo. El problema era la voluntad de aquella gente, y que a veces lo vivimos nosotros en nuestras propias experiencias cuando hablamos del Evangelio, es que no quieren. Y el Señor les avisa: cuidado, que si no queréis va a haber destrucción. Que la consecuencia sería que quedar la ciudad desierta, que quedemos nosotros desiertos. Y por eso, la última expresión, que también, como he dicho antes, se puede aplicar cuando Jesús entra en Jerusalén o al final de los tiempos, también podemos aplicarla, por eso lo he dejado para ahora. Cuando el Señor viene a nuestro corazón. Y entonces podemos decir: bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito cuando alguien viene en nombre del Señor a anunciar el Evangelio para darnos salvación. No seamos, hermanos y hermanas, como Jerusalén, que mata a los profetas, que mata a los mensajeros de Dios. Seamos como el Señor nos propone que seamos, acogedores de su palabra y refugiarnos bajo las alas de Dios para ser protegidos y guiados hasta la vida eterna. Y aquí quedamos. Recuerda, bendice al que viene en nombre del Señor. Bendice a aquel que te proclama el Evangelio. Bendice a aquel que su comportamiento es según lo que el Señor desea. Bendice a aquel que te bendice ofreciéndote la salvación. Así es, hermanos y hermanas, el estudio de hoy. Precioso, intenso y para mí muy gratificante. Y espero que haya llegado a vuestro corazón para que seamos sabios y no rechacemos al Señor cuando venga a visitarnos a nuestra casa. Porque hemos de ser acogedores, receptores de la palabra del Señor para que nos dé vida y vida en abundancia. El Señor nos bendiga y, si el Señor lo permite, hasta la semana que viene. Amén.